Creo que las personas con discapacidad y en los adultos mayores también hay un porcentaje pues de personas que pueden y deben disfrutar de la comunicación, del turismo, del entretenimiento, que pues en Colombia no es una cifra menor, ¿no? Son 3 millones de personas con discapacidad y 6 millones de adultos mayores, así es que si ustedes hacen comunicación inclusiva van a llegar a 9 millones más de personas y eso es mercado. Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública de nuevo aquí en este 2026 con nuevos capítulos, nuevos episodios de este podcast que está dedicado a la comunicación, al periodismo, a la publicidad, al cine, a la televisión, a todo lo que sea transversal al tema de la comunicación. Igual que lo que llevamos de este podcast, tenemos invitados muy importantes, invitados especiales, invitados que nos han contado sus historias e invitados también que nos han enseñado muchísimo. Pues aquí estamos de nuevo, María Alejandra, bienvenida. Hola, profe Arturo, ¿cómo estás? Muy contento de que vuelvas aquí a Esfera Pública, me abandonaste un semestre. Pero aquí estamos de vuelta y estoy muy contenta de volver a estar aquí en Esfera Pública para aprender, para escuchar y bueno, contarles muchas historias a ustedes también. ¿Te sorprendió el invitado de hoy? Claro que sí, mucho. Bueno, cuéntanos quién es. Bueno, hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Ortiz. Él es comunicador social y periodista con especialización en gerencia social y un magíster en gobierno y políticas públicas. En su trabajo, él se enfoca mucho en la comunicación incluyente, también en formación de proyectos sociales y en la formación para personas con discapacidad. Con Juan Carlos hemos compartido diferentes espacios desde la educación, ¿cierto? Una que otra charla de cafetería. Juan Carlos, bienvenido. Bienvenido. Profe Arturo, María Alejandra, equipo, un saludo especial, muchas gracias. Oiga, me place mucho estar acá con ustedes en esta esfera pública para compartir y aprender de ustedes. Uy, sí, charlas de cafetería muy interesantes para planear las clases. Yo fui estudiante del profe Arturo, les quiero contar. ¿Buen estudiante o malo? Lo digo yo. Dígalo. No, yo, ¿qué voy a decir a esta altura? Soy este hombre con especialización, con maestría en política pública, se ha vuelto un experto en el tema de inclusión. Juan Carlos, pues como lo dijiste, es comunicador social y pues tiene una discapacidad visual. Entonces, a mí me enseñó muchísimo porque nunca le había enseñado a personas que fueran invidentes. Claro. Si menciono mal los términos, me corrige. Nos Juan corrige, Carlos, porque sí. es algo complicado a veces. Pero me tocó aprender para poderle enseñar a Juan Carlos. Y él fue el que me retó, me dijo, no me va a sacar de su clase que yo quiero estar en diseño y diagramación. O sea, le enseñaba a diseñar a Juan Carlos. ¿Sí te acuerdas de ese momento, Juan Carlos? Pero por supuesto, y voy a contar una rápida y es, bueno, vamos a diseñar una revista, ¿no? Pues ahora todo es digital. Aquí todo el equipo que está acá también detrás de producción, además un saludo, pues todo es digital, ¿no? Antes tocaba diseñar y vaya y mande imprimir a las 11 de la noche, corra, sí, eso ya no se usa, pero entonces el reto era, bueno, ¿cómo le enseño los colores a una persona ciega? Que además mi ceguera es de nacimiento prácticamente, entonces ahí empezó el reto y el profe Arturo se inventó una fórmula que yo siempre la cuento y es: yo tengo la referencia de los colores con respecto a las sensaciones, entonces para mí el color rojo es como si me colocaran algo caliente en el cuello, el color negro es como si cerrara los ojos y no hubiera absolutamente nada. Entonces así fue como yo aprendí a reconocer los colores básicos para el diseño de una revista. Ahora los básicos, ¿no? Porque si empiezan con el rojo, verde militar, azul cielo, no, ahí perdimos. Oye, no creí que te acordaras de ese momento. Realmente fue así como él lo cuenta, ¿sí? Y fue a partir de una clase de teoría del color, o sea, pueden imaginarse. Bueno, Juan Carlos, vamos a hablar sobre inclusión, vamos a hablar sobre lo que sucede con las personas que tienen algún tipo de discapacidad en este podcast.
Cuéntanos cómo ha influido esa experiencia personal en la forma de entender la comunicación. Eres comunicador social y qué papel juega la comunicación en el términos de inclusión social. Bueno, la comunicación ha sido muy importante para los temas de inclusión desde hace más o menos unos 10 años, porque hemos liderado un poco lo que ustedes hablaban de comunicación incluyente, y es cómo las piezas, los productos comunicativos, publicitarios, deben ser entendidos por todas las personas. Y es que a veces producimos para la mayoría, para los que creemos ser, entre comillas, normales. Entonces ven, oyen, entienden, comprenden. Bueno, sí, pero si yo tengo un producto y tengo una persona, un adulto mayor que lo va a disfrutar, o una persona con discapacidad cognitiva, o una persona sorda, o una persona ciega a la que le dicen típicamente, y para mayor información, los números que aparecen en pantalla, y uno, ¿cuáles números? ¿Dónde están? O sea, el ejemplo típico que la información y la comunicación no son pensadas para todo el mundo. Entonces, pues ha sido una experiencia muy interesante. Yo trabajo justamente haciendo comunicación inclusiva, entonces, pues con mi empresa, con un emprendimiento que ya lleva 10 años, que se llama Ciertos Group SAS. Trabajamos comunicación accesible, entonces, por ejemplo, incorporamos lengua de señas y subtítulos en videos para que sean accesibles, porque ustedes pensarán, pues si es una persona sorda, le pongo subtítulos, entiende el video. ¿Será que es así? Pues la respuesta es no, porque en Colombia el 80% de los sordos no entiende español. Entonces su lengua materna es la lengua de señas. Entonces hemos trabajado en eso, en que las personas ciegas puedan entender un contenido describiendo imágenes en un PDF. Entonces creo que la comunicación ha cambiado mucho. Creo que inclusive desde la comunicación política ya empezaba a cambiar. Hay candidatos que ya incorporan intérpretes de lengua de señas. Entonces creo que hemos evolucionado, nos falta un montón, pero creo que vamos mejor que hace 15 años en este tema. Y en las universidades, pues creo que se ha tratado de llevar el tema, lo que pasa es que no es fácil romper con el esquema de hacer comunicación para las personas promedio, pero creo que en las personas con discapacidad y en los adultos mayores también hay un porcentaje pues de personas que pueden y deben disfrutar de la comunicación, del turismo, del entretenimiento, que pues en Colombia no es una cifra menor, ¿no? Son 3 millones de personas con discapacidad y 6 millones de adultos mayores, así es que si ustedes hacen comunicación inclusiva van a llegar a 9 millones más de personas y eso es mercado. Y bueno, Juan, por favor, cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso de tu emprendimiento, como de tener la iniciativa de hacer comunicación inclusiva y cómo fue todo este proceso. Bueno, querida Alejandra, eso empezó porque yo he trabajado en el sector público, casi siempre, llevo 16 años como contratista del sector público, y cuando empecé en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, me daba cuenta que pasaba lo mismo. Entonces, las piezas no las entendíamos quienes trabajamos allí, ¿no? O sea, en Casa de Herrero Asadón de Palo. Entonces, las personas ciegas no entendíamos la información que producía la entidad. Habían personas sordas y si había un intérprete de lengua de señas no habían dos. Entonces por ahí comenzó todo el ejercicio de llevar el tema. Luego cuando llego a la Cámara de Representantes, a la oficina de prensa, pues promovimos que hubiese lengua de señas, un intérprete para algunos de los informativos. Y allí comenzó el tema, allí comenzamos a pensar en un emprendimiento que pensara en comunicación inclusiva. Obviamente cuesta convencer al empresario que hay que incorporarla, pero pues bueno, ahí vamos en la lucha personal y empresarial, 10 años ya con este tema y creo que pues ahí se han tenido resultados. Juan Carlos, estamos todavía lejos para ser una sociedad incluyente, yo creo, y sin embargo se han hecho pasos significativos. Yo recuerdo cuando estabas estudiando conseguir un software, fue toda una odisea para que pudieras estudiar dentro de la universidad. Es decir, en el mundo de la educación, en el mundo de lo económico, en el mundo de lo social, digamos, en términos generales, se habla a veces mucho de inclusión, pero los avances son lentos. Sí, es verdad. Bueno, hay que reconocer que han habido avances y el avance más significativo, por ejemplo, es para personas ciegas. Como lo decía el profe Arturo, cuando estábamos estudiando el software JAWS, que es el software con el que uno puede manejar un computador y básicamente es un software que uno
cuando digita en el computador o cuando opera el computador a través de comandos, todo lo convierte a voz, como si yo le quitara a ustedes el mouse del computador, solo se maneja a través de comandos. Ese software en su época en la universidad valía 7 millones de pesos por allá, no voy a decir en qué año, no, gracias, déjenlo así. Hoy es gratis. Hoy el gobierno de Colombia desde el 2013 lo compró y simplemente las entidades públicas que lo necesiten para personas ciegas y para baja visión, no solo entidades públicas, privadas y demás, lo pueden descargar con un número ilimitado de licencias. Entonces, creo que ese es un avance que hemos tenido, ¿cierto? También han habido avances en las calles con esas franjas que ustedes han visto por ahí, tal vez que unos triangulitos, que son triángulos y que tienen punticos, que las mujeres dicen que eso les daña los tacones, por ejemplo, pero realmente eso sirve para que las personas ciegas podamos caminar en línea recta. Ahora, eso hay que colocarlo bien y que no se atraviesen los vendedores, las materas, los árboles. Entonces, hemos avanzado en accesibilidad, yo creo, hemos avanzado en software para la educación, en inteligencia artificial, en semáforos sonoros, pero nada de eso funciona si no hay una conciencia colectiva en la sociedad. Si nosotros no le decimos, si el del lado no sabe que esa franja es para eso, pues va a seguir atravesado, y si lo sabe le va a decir a uno, hey, camine por ahí, que es la franja, ¿cierto? Entonces, hay muchos avances tecnológicos, pero hay que seguir concientizando a la sociedad que hay que hacer accesibilidad y a la misma población con discapacidad que también se deje ayudar, porque hay personas que no se dejan, que se creen autosuficientes. Entonces creo que la accesibilidad y la inclusión es un proceso de todos. Hemos avanzado. Creo que hoy Colombia es más accesible que hace 25 años, pero aún nos falta sobre todo en conciencia social. Que los jóvenes están mucho más claros, sí, que les da miedo preguntar, pena, porque no han tenido el acercamiento, pero pues yo les digo, pues quítense el miedo, quítense la pena, porque finalmente pues es un reto. Bueno, ya que tocas el tema de cómo en Colombia se ha evolucionado ese tema de, por ejemplo, en las calles, ¿tú consideras que Bogotá está preparada para este tipo de discapacidad visual? Yo pienso, Alejandra, que hemos avanzado. ¿Que esté preparada 100%? No. Y voy a contestar una pregunta que yo sé que van a hacer ustedes. ¿Cuál es la ciudad más preparada del país? Creo que es Medellín. ¿Y por qué? Porque en Medellín hay un componente muy importante y es la apropiación cultural. Es decir, si yo voy a montarme en el metro de Medellín, allá no hay sillas azules. Para quienes no conozcan Medellín, el metro de Medellín no tiene sillas azules. No tiene sillas, todas son iguales. Son iguales. Y entonces, ¿por qué en Bogotá se inventaron el cuento fácil de las sillas azules? Supuestamente por prioridad. Pero ¿qué pasa? Si yo me monto por la parte de atrás, me obligan a irme adelante, que porque la silla azul es allá adelante, tiene que ir hasta allá. Entonces, no, yo creo que Bogotá ha avanzado. Ahora tenemos más rampas, más franjas podotáctiles, pero insisto, falta cultura ciudadana para que realmente haya mejor accesibilidad. Sí, muchos ciudadanos desconocemos un poco, me incluyo ahí, porque uno a veces pasa por desapercibido muchas de estas cosas y no somos conscientes de las necesidades que también tienen ustedes y ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo del bus no había caído en cuenta nunca de eso, pero sí tienen razón, como que acá de pronto titulamos, le ponemos como, no sé, nombre a ciertas cosas, lo categorizamos, esa es la palabra, pero pues a la final, sí, o sea, no tiene mucha lógica. Hay política pública para la inclusión, pero no hay una política pública para formar a aquellos que no tienen algún tipo de discapacidad, pero que serían claves que la información circulara también. Que fuera para todos. Que la sociedad fuera más integral, es lo que dice Juan Carlos. Correcto, exactamente, claro, porque política pública para la inclusión y para la accesibilidad hay mucha. No más hablando del sector transporte, que es lo que es mi campo ahorita, hay 25 normas desde el 2013. Que se cumplan, pues ya veremos, pero que el resto de la sociedad sepa qué hacer, cómo actuar, cómo educar, no. Pero también es una responsabilidad de las personas con discapacidad. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la universidad en las que he estado, a la gente le da miedo hablarle a uno, y el profe Arturo lo sabe, porque claro, le da miedo porque, yo cómo le hablo a la persona, pero es que él no ve, no, pero es que él no escucha, no, pues sí,
Entonces le toca a uno hacer el viejo refrán de si la montaña no va a Mahoma, pues yo voy a la montaña. Entonces le toca a uno acercarse a preguntarle a alguien, ¿tienes horas? Entonces, claro, como que dicen, ay, ahí sí habla. Pues claro, porque no le hemos enseñado al resto de la sociedad a cómo generar inclusión y cómo generar accesibilidad. Ya después se convierten en charlas de cafetería ampliadas y la cosa cambia, pero hay que seguir preparando a las personas, pero ese es un ejercicio que yo creo que deben hacer los medios de comunicación, lo debe hacer la academia, donde hay personas con discapacidad, pero es una responsabilidad también de las personas con discapacidad. Si están estudiando en una institución universitaria, también deben aportar a este tipo de temas de conciencia y de accesibilidad. Ahí hay algo clave que dice Juan Carlos y es un poco la pedagogía que hay que hacer con aquellos que no están cercanos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, y aprovecho la forma en que lo digo para preguntarte, ¿cómo hay que mencionar o hay algún tipo de expresiones que la gente haga o diga que son ofensivas, como pasa a veces en los temas de racismo? Aquí uno, ¿cómo debe decir una persona invidente, una persona ciega? ¿Qué tipo de conceptos debemos trabajar ahí? Bueno, pues la expresión hoy más adecuada, yo no digo correcta ni incorrecta, pero sí por lo menos más adecuada y la más reconocida, es personas con discapacidad. No se metan que si en situación, que si en condición, eso es enredarse la existencia. La expresión que no se debe decir es discapacitado y todavía suena mucho, no solo en Bogotá, en las regiones. ¿Por qué? Porque discapacitado es no tener la capacidad para hacer cosas y bueno, pues creo que hay personas que sí tenemos la capacidad. Entonces, expresión más adecuada, persona con discapacidad, la expresión como que no es la más correcta, persona discapacitada o el discapacitado. La palabra invidente ya no está tan usada, es mejor la persona ciega, entonces primero la persona y luego como la condición, ¿cierto? Entonces siempre hablamos de personas ciegas, hablamos de personas sordas o comunidad sorda, y no les decimos sordomudos, es una expresión muy común que usamos, pero ellos no son sordomudos, porque resulta que aunque no escuchan, su aparato fonador está perfecto. Lo que pasa es que como no han escuchado, no hablan, pero en su mayoría emiten sonidos. Inclusive hay algunos que hablan porque su sordera es adquirida. Entonces siempre hablamos de personas sordas o comunidad sorda. Hablamos de personas con discapacidad intelectual o cognitiva, ¿cierto? No les decimos mongólicos, en un tiempo se les decía. Claro. El mongólico, el minusválido. Y se utiliza como forma de ofensa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y en las regiones todavía es muy común uno escuchar. Yo de hecho estuve en una región hace muy poco y a uno le decían, ay, es que, pues es que hay que ir a traer los minusválidos para subirlos a la lancha. Y pues no es la expresión, pero todavía se usa mucho. Entonces, son las palabras más adecuadas. Entonces, persona con discapacidad, persona ciega, no hay que decirle cieguito, ya sí es ofensivo el tema, persona sorda, o ellos se reconocen como comunidad sorda. Persona con discapacidad cognitiva, persona con discapacidad mental, que tiene que ver con el comportamiento, ¿cierto? Ya una persona con discapacidad física, por ejemplo, y personas de talla baja, o los que antes se les conocía como enanos. Okay. ¿Y tú crees que hay como una barrera para esas personas que no conocen este tipo como para dirigirse a las personas con discapacidad? Pues hay una barrera impresionante, Alejandra, porque es que no sabemos cómo expresarnos, pero entonces además ofende, ¿cierto? Entonces creo que sí hay que hacer mucha pedagogía, mucha campaña, desde las expresiones hasta la inclusión educativa, hasta la inclusión laboral. Hay situaciones educativas que todavía rechazan personas con discapacidad, colegios, universidades. ¿Y saben por qué lo rechazan? Por el miedo. Tengo miedo, no sé cómo hacer, como el miedo que el profe Arturo y muchos tuvieron en su momento, pero con una diferencia, y es que se quitaron el miedo y rompieron la barrera. Hay situaciones que todavía te dicen que no, o hay situaciones que te dicen, ay, ¿sabe qué? Llévelo a un colegio especial porque yo aquí no, y el rector obliga a que saques al niño con discapacidad. O hay universidades que dicen, no, ay, no, mejor no, aquí no.
¿sí? No te lo dicen de frente, los puedes demandar por discriminación, pero finalmente lo dicen. O cuando uno va a trabajar, por ejemplo, en la inclusión laboral, te ponen miles de problemas. Lo que pasa es que también la persona con discapacidad a veces tiene que superarlo y decirles, yo puedo, yo resuelvo, yo hago. Claro, también la entidad o la empresa tiene que dar los medios, pero a veces pues no lo hay por miedo. Juan Carlos, nosotros tuvimos un estudiante aquí con discapacidad visual. Lo dije bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Listo. Pues en llegar a esta universidad es complejo en una de sus sedes porque queda en una montaña y tiene dificultades. Él estudió igual que tú comunicación social y periodismo. Tú has trabajado en producción radial, has hecho comunicación y algún otro estudiante que tenía un familiar con discapacidad visual hizo un trabajo de grado que tenía que ver con la posibilidad de que las personas con esta condición de discapacidad pudieran hacer parte, por ejemplo, de la televisión colombiana, en los noticieros. Eso no se da muy seguido. Los medios están preparados para ofrecer contenidos, por un lado contenidos accesibles a las personas con discapacidad, pero por el otro lado ya en la materia, quienes estudian comunicación, ¿cómo has sentido tú la adaptabilidad de los medios para que ustedes puedan trabajar en esos lugares? Yo lo voy a decir, Arturo, Alejandra y el equipo y televidentes, y me pongo la mano en el corazón porque me da tristeza. Y me da mucha tristeza porque no hay inclusión laboral de personas con discapacidad en los medios de comunicación. No existe. Ni en los alternativos, ni en los masivos, casi que en ninguno. Y eso lo he vivido desde que me gradué, desde que otras estudiantes se graduaron conmigo. O sea, yo tuve una compañera que se graduó conmigo, ella se graduó antes, inclusive Joana Samira Pérez, usted se acordará. Sí. Samira se graduó, por ejemplo, en el 2007, ya me hicieron cuentas por aquí, gracias. Sí. Y ella no pudo trabajar sino un año en un medio de comunicación y el resto no pudo conseguir trabajo en los medios. Hasta hace año y medio que pudo trabajar en Presidencia de la República, pero en temas de atención al ciudadano. Eso para contarles que la brecha de inclusión laboral en los medios está muy complicada y que si hoy me preguntaran si usted estudiaría comunicación social, si yo lo digo para conseguir un empleo en los medios, les digo no, porque no hay las oportunidades, porque el medio aún no es consciente que la persona con discapacidad puede trabajar. Ah, pues que no va a ser cámara, pues claramente, y hasta así con una intercom yo hasta me le mido, algo hacemos, pero el medio tiene miedo. Y creo que es una invitación que las universidades tienen que hacerle a los medios de comunicación cuando los inviten a foros y es, venga, ¿ustedes cómo van a incorporar a las personas con discapacidad? Porque no pueden. Máximo hacen práctica profesional y hasta ahí quedan. Entonces realmente no hay las posibilidades de trabajar en medios para una persona con discapacidad. Y si hablamos de contenidos, bueno, creo que el único medio que se ha preocupado por hacer contenidos accesibles es Canal 13, que ha tenido una serie de propuestas interesantes donde incorporan lengua de señas. Claro, ahorita a los noticieros les tocó incorporarla en todos los medios, pero ¿saben por qué? Eso no fue voluntario. Eso fue a raíz del COVID que el Instituto Nacional para Sordos y la Federación Nacional de Sordos de Colombia los obligaron, y por ahí hay una sentencia, porque la población sorda no estaba recibiendo información accesible sobre el COVID. Entonces, claro, ahora lo mantienen, yo creo que más como responsabilidad social, pero hasta ahí. Pero ¿dónde está la lengua de señas? En el noticiero. Pero si hay una novela, no hay. ¿Qué le colocan? Closed caption. ¿La persona sorda entendió? No. Entonces, creo que en contenidos hemos avanzado un poco. Creo que Smart Films, por ejemplo, que no tiene que ver con medios masivos, pero es un ejercicio muy interesante de Andrés Valencia y su gente. Lo han hecho en una categoría que se llama Smart TIC Incluyente ya hace muchos años y son contenidos accesibles que pueden funcionar, pero para medios de comunicación no hay contenidos accesibles, solamente pues resalto Canal 13 porque lo viene haciendo. Algunos canales regionales también han incorporado lengua de señas, sobre todo en informativos, pero falta mucho en contenidos accesibles y así como le incorporan closed caption, pues tendrían que incorporarle audiodescripción. Si ustedes han visto Netflix, por ejemplo, hay una opción que dice audiodescripción, entonces uno está viendo la película y aparece mujer alta, cabello corto.
Y eso le permite a la persona ciega entender la película. Por ejemplo. Imaginárselo. Imaginárselo. Sí. Pero a los medios les falta. Lo que pasa es que creen que no hay público. Yo creo que es por eso. Y creen que las inversiones son costosas. Pero aquí voy a incorporar rápidamente un concepto. Y es, si yo parto del diseño universal, y es que los productos, contenidos y servicios se hagan desde ceros, pues si producen un contenido incluyente desde el principio, no le va a salir tan costoso como volverlo a adaptar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿puedo hablar de un programa en Sí, particular? claro, no hay problema. Yo me quedo perdido en un programa como El Desafío. Porque si ustedes se dan cuenta, es absolutamente visual. Únicamente relatan la prueba, pero la persona ciega no entiende la prueba. Yo tengo que tener a mi esposa al lado que me describa, pero el contenido es lo menos incluyente. Ahora vamos a las propagandas igual. Cuando te dicen los números que aparecen en pantalla, pues no. Y yo quiero comprar el producto, en serio. Y no hay cómo. O la persona sorda. Mire, las personas sordas sufren porque ellos dicen, nosotros no nos enteramos del contenido que pasa en el país, de la realidad que pasa. No podemos tener derecho a una novela, a una serie, a un programa de concurso. Menos mal a las noticias, pero de ahí no pasa. Entonces, me extendí mucho en esta pregunta, pero para decir, ¿hemos avanzado en contenidos accesibles? Un poco, sí. Y eso también es la invitación a la academia a que se piense contenidos, pero que cuando lleguemos a los medios de comunicación esos contenidos estén, pero en inclusión laboral estamos mal, muy mal. Pero Juan Carlos, entonces cuando ves el reality tienes prohibido pelear con tu mujer. Si no, paila, no puedo. Sí, porque No, si ¿cómo? no, No, si ¿cómo no me hace? escribe, pierdo. Con Juan Carlos tuvimos oportunidades de chanzas interesantes. Sí, Juan Carlos cogió una cámara para grabar alguna vez, ¿te acuerdas? En un Sí, colegio por allá. claro. Y a veces yo le decía a Juan Carlos, no me ha saludado, y me dice, es que no lo vi. Me decía Juan Carlos en clase. Juan Carlos, en términos tecnológicos, ¿cómo vamos? Digamos, la relación entre la tecnología, lo que está saliendo, también viene adaptada a las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad. Sí, y yo creo que los primeros que lo pensaron fueron los fabricantes de los celulares. ¿Ustedes sabían que todos ustedes tienen opciones de accesibilidad en su celular? Por ejemplo, en Apple está VoiceOver y en Samsung, en Android, perdón, está Talkback. Ah, esa vaina que se les activa y les hable que después es un complique desactivar. Sí, esa misma. Que ustedes dicen, ay, ¿cómo desactivo? Esto me está hablando. Ellos fueron los primeros que la pensaron. ¿Y sabe cuánto le vale a la persona con discapacidad? Nada. Porque ellos saben que ahí hay un mercado que puede comprar el celular. Entonces, desde hace unos 15 años, ya ahí los celulares ya se pueden manejar un poco más por personas con discapacidad. De hecho, en Apple, que es lo que más conozco un poco, hay opciones de reducción de ruido, aumento de letra, el contraste del color, ¿cierto? Entonces, los fabricantes de los celulares lo pensaron. Ahora, la tecnología actual sí ha pensado mucho en la accesibilidad. El tema de la inteligencia artificial ayuda mucho a que si yo, por ejemplo, tengo una foto, ya me puede decir qué es la imagen, ¿cierto? No lo dice exactamente, pero sí. Pero yo pienso, Arturo y Alejandra y compañeros del equipo y televidentes, que no hay que dejar sola la tecnología. Hay que acostumbrar a los creadores de contenido a hacer contenidos accesibles. ¿Por qué? Hay herramientas que, por ejemplo, vuelven accesibles las páginas web. Entonces, por ejemplo, una persona ciega escucha el contenido, pero si por debajo de la página dice ver más, pero ver más qué, ¿cierto? Entonces hay una herramienta que convierte ese contenido con inteligencia artificial y te coloca ver más información sobre la feria del libro 2026. Pero si yo desactivo esa herramienta y no la pago, pues el contenido no funciona accesible. Entonces creo que tenemos tecnología, sí, la IA está haciendo su tarea, por supuesto, ayuda un montón, pero hay que concientizar a los creadores de contenido, a los webmasters, a los publicistas y demás, a que uno debe tener la cabeza para hacer contenido accesible. Con eso la tecnología se vuelve un complemento, pero no se vuelve como en, si no tengo la tecnología, el contenido no es accesible. Juan Carlos, claro, ahí tocas el tema de eso de que los creadores de contenido empiecen a innovar en ese tema, pero ¿qué pasa cuando de pronto, si llega a ver el caso, llega a pasar,
ellos toman una decisión sin tener en cuenta como lo que ustedes viven. Pierden un mercado, Alejandra. Lo que pasa es que no son conscientes que la población con discapacidad y los adultos mayores también consumen contenido televisivo, publicitario, de podcast, ¿sí? Aquí hay un público que consume contenido y es muy crítico en el contenido. Entonces creo que empezando por la academia, desde ustedes como estudiantes de profesionales en formación, los creadores de contenido, se me olvidó, bueno, los influencers, por ejemplo, tienen que hacer contenido accesible. Por ejemplo, hay una persona que trabaja temas económicos desde hace mucho rato, luego me acordaré de quién se trata, que es muy dura en el tema de finanzas, y ella hace al menos 1 o 2 programas al año donde incorpora un intérprete de lengua de señas en sus contenidos. Entonces, ya lo están pensando, pero lo que hay que decirle a todos es, aquí hay un público que vive, consume contenidos, que tiene derecho a la información, porque además la información es un derecho y la accesibilidad ahora es un derecho universal consagrado por las Naciones Unidas. Entonces, pues hay que montar contenidos para todo el mundo. Ahora, no es que hagan la versión accesible y la versión para el resto, no, hagan uno solo con todos los criterios de accesibilidad. Con todos los juguetes. Sí, claro. Juan Carlos, y en términos de política pública, por ejemplo, se tiene en cuenta la comunidad, digamos, cada uno dice cómo le va en el baile. Sí, algunas personas con discapacidad, en condición de discapacidad, tendrán acercamiento a organismos que generan política pública, pero hay una consulta constante, hay un estudio constante, hay un acercamiento a las asociaciones, grupos, gremios, como se llame, de personas, para saber cómo hacer la política pública? Bueno, por ley, cuando uno hace una política pública siempre debe tener un contacto con los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, pues existe un Sistema Nacional de Discapacidad, que es donde están agremiadas las organizaciones más importantes de discapacidad del país, asociaciones que se les consulta para formular. De hecho, estamos ahorita en 2026 a punto de que salga el nuevo COMPES, el nuevo documento de discapacidad para los próximos 10 años. Pero a veces el problema no es llegar a las asociaciones, sino a las personas que no pertenecen a las asociaciones, que también tienen derecho a opinar, tienen voz, tienen voto, tienen conocimiento, tienen información y tienen formación, y a veces allá no se llega, ¿cierto? O nos quedamos solo en la asociación, pero no vamos al resto del territorio. Entonces creo que sí hay acercamientos, por supuesto, o sea, las entidades públicas poco a poco están llegando más a la población, ¿cierto? Pero a veces se toma a la población solamente como receptora de, dígame usted qué piensa, dígame usted qué opina, validemos, pero por ejemplo a veces no existe, por ejemplo, cuando se hacen pruebas de accesibilidad de software, entonces yo voy a tener en cuenta a la población, pero venga, hay un reconocimiento económico porque es que es su saber. Es su conocimiento, y si tiene una formación profesional o técnica o tecnológica, pues con mayor razón. Entonces como que a veces se instrumentaliza la población para, venga y aporte aquí, venga, participe aquí, diga, lléneme una lista de asistencia para justificar, pero finalmente no hay a veces procesos reales de participación. En ocasiones sí se dan, pero en ocasiones falta mucho todavía por llegar, y falta mucho sobre todo en la ejecución y en la evaluación, porque se les tiene en cuenta para formular, pero en la propia ejecución a veces no se tiene en cuenta para, por ejemplo, si algo quedó mal, si hay que hacer ajustes en política pública, y en la evaluación, pues en ocasiones se les tiene en cuenta, pero a veces no tanto. Yo tengo el privilegio de trabajar un poco desde el otro lado con quien formula la política, pero les voy a contar un dato un poco que puede ser impresionante, y es solamente el 2% de las personas con discapacidad termina una carrera universitaria en Colombia. Y de ese total, solamente un 1% termina estudios de posgrado. Entonces ahí tenemos la brecha en educación. El doble de las personas, es decir, si la tasa de desempleo en Colombia está, digamos, en un 10%, para personas con discapacidad es del triple. Entonces, ahí están las brechas que todavía hay. Juan Carlos, ¿y qué
¿Cómo crees que sea ese cambio que debemos tener como sociedad para que dejemos de ver la discapacidad como con lástima, sino que sea como desde la diversidad y con la capacidad que ustedes tienen realmente? Bueno, creo que has dado parte de la respuesta en la pregunta. Y lo primero es justamente pensar y creer que la persona con discapacidad tiene capacidades, tiene habilidades, ¿cierto? Y con ese antecedente, pues vámonos de lo más pequeño a lo más grande. Entonces comencemos con que un chico con discapacidad pueda estudiar en cualquier colegio, pero realmente estudiar hasta donde se pueda, ¿no? Porque hay discapacidades muy complejas donde el proceso de aprendizaje no es el mismo y Claro. seguramente es más complejo el nivel educativo, pero hasta donde se pueda que se hagan los ajustes. Luego cuando llegue a las universidades, pues realmente que la institución tenga las puertas abiertas y elimine las barreras, sobre todo la actitudinal, para que haya pues seguramente la inclusión. Luego cuando llegue a lo laboral, entonces por ejemplo, yo digo, las universidades deberían darle el primer empleo a la persona con discapacidad en su misma institución universitaria por lo menos un año, para que salga en equidad de condiciones a competir. Claro. Porque es que no hay inclusión laboral por fuera, está muy difícil. Entonces, por ejemplo, acá debería haber en una universidad o el primer año para que por lo menos tenga una experiencia y pueda salir a competir. Pero también eso es una responsabilidad de la población con discapacidad. Yo siempre lo he dicho. Porque es que a veces la población con discapacidad cree que le tienen que dar, que solamente es bonos, subsidios, que tiene que exigir a las malas. Claro, a veces toca por garantía de derechos, pero es que a veces exigen mal. Entonces, con malas palabras, maltratando al otro. Si lo contratan en algunas ocasiones, entonces no da laboralmente, pero como decimos, se enrancha y entonces no lo pueden sacar porque tiene estabilidad laboral reforzada. Y entonces, ¿usted por qué me saca si tengo discapacidad, pero yo no hago nada? Pero no importa. Entonces, creo que también es de parte y parte. La sociedad debe mejorar en eliminar las barreras. Creo que hay 4 tipos de barreras a eliminar, que son físicas, comunicativas, del servicio y actitudinales, pero también la población con discapacidad tiene que seguir eliminando y ayudando a eliminar un poco las barreras, sobre todo en la actitud, que a veces no permite que haya inclusión. ¿Hay censo de las personas con discapacidad? Sí. ¿Cuántas personas más o menos se considera hoy que hay en Colombia? Bueno, según el DANE, según el censo del 2018, hay cerca de 2.650.000 personas, pero pues esa cifra va aumentando, ¿no? Por el conflicto armado, ya el censo ha pasado por 8 años, pero ahora se está buscando certificar la población, porque es que en muchas ocasiones como que el encuestador iba y entonces si me dolió el mugre de la uña del dedo derecho, entonces tengo discapacidad. Entonces como que a veces no se aplicaban bien las encuestas, entonces están buscando certificar la población con discapacidad. Vamos como en 600.000 personas certificadas. Entonces el dato oficial del censo son más o menos 2.600.000. Y si hay dificultades en las ciudades, no me quiero imaginar en las regiones. No, claro, yo estuve el año pasado, por ejemplo, en Guapi, Cauca, donde decían, no, pues, o sea, qué bueno que hayan llegado porque allá el tema de inclusión está complejo y ahora pues imagínense ustedes que una persona con discapacidad física montarse en una lancha, por ejemplo. Entonces la cosa es a otro nivel en los territorios. Juan Carlos, ¿tú crees que estamos construyendo una sociedad incluyente o simplemente aprendimos a hablar bien de la inclusión? Uy, esa pregunta está muy buena. Yo creería que aprendimos a hablar muy bien de la inclusión, que creemos que inclusión es solo género y entonces creemos que discapacidad no tiene nada que ver y yo creo que la inclusión es una sombrilla en la que cabemos todos, todas y al que le gusta el término todes y el que no, ok, pero por ahí lo están difundiendo un poco, pero creo que podemos hablar muy bien de la inclusión, tenemos políticas públicas para justificar qué estamos haciendo en inclusión, porque yo le soy honesto, uno como del otro lado en una entidad pública, pues le toca justificar que lo está haciendo, porque si no, pues no hay contrato. Sí, eso es real. O entonces si no, no hay política pública. Pero que lo estemos haciendo realmente, yo pienso que sí hemos tenido avances, insisto, al menos en las grandes ciudades hay más inclusión que hace 25 años. Entonces hoy hay más
profesionales con discapacidad, hoy hay más niños con discapacidad estudiando en los colegios, hoy hay más semáforos sonoros, hoy hay más franjas podotáctiles en las calles de las principales ciudades del país y en algunos municipios. Entonces yo creo que sí hemos avanzado, pero aún nos falta un montón, comenzando por, insisto, eliminar la barrera actitudinal desde un lado, que es la sociedad, y desde el otro lado, que es la población con discapacidad. Aquí hemos hablado de comunicación de manera transversal, Juan Carlos, porque efectivamente lo actitudinal tiene que ver con eso, cómo nos comunicamos, cómo a partir de la comunicación comprendemos un fenómeno que tiene que ver en cómo adaptamos una ciudad para todos. Esa ciudad que sueñas, ¿cuál es, Juan Carlos? ¿Cómo sueñas una ciudad inclusiva para todas aquellas personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad? Bueno, pues debería ser una ciudad donde primero que no sea solo un discurso, sino que realmente se respete, se acepte la diversidad y la diferencia, pero no solamente respetarle y decirle, ay, estás aquí, no, que se comparta con la persona. Segundo, que haya una cadena de la inclusión, la llamo yo. Entonces, como en el sector turismo está la cadena del sector turismo, entonces que el transporte realmente pueda ser accesible, que los servicios de comunicación e información puedan tener información accesible, ¿cierto? Que yo encuentre señalización en braille en los principales puntos, que por GPS o por otros sistemas la persona con discapacidad se pueda ubicar en dónde está y qué tiene alrededor, por ejemplo. Entonces hay varias aplicaciones, Navilens, entre otras, que pueden ayudar con esos temas, por ejemplo. Pero sobre todo una sociedad donde no toque forzar la inclusión, donde trabajar para una persona con discapacidad en un medio de comunicación no sea una utopía, sea una realidad, donde no solamente se queden, ay, bueno, dejémoslo que haga la práctica porque pobrecito y si no, no se gradúa, sino pues venga, realmente que haya un proceso fuerte de inclusión, no solamente educativa, que ya hemos avanzado, sino de inclusión laboral, porque si no, mucha persona con discapacidad opta por decir, no, pues yo me dedicaré a otra cosa y no a la comunicación si la estudió, porque pues finalmente no va a tener campo laboral, ¿cierto? Entonces, debe ser una ciudad donde la diferencia se pueda realmente convivir con la diferencia, donde realmente hayan procesos de accesibilidad, de inclusión educativa, laboral, cultural, por ejemplo, y debe ser una ciudad donde aprendamos a convivir con la diferencia, eliminando las 4 barreras de las que anteriormente hablé. Bueno, Juan Carlos, ya que tocas ese tema, ¿tú crees que o sea, como que se fuerza mucho a hablar de inclusión? Como que es muy aparente. Yo no creo que se fuerce, yo creo que en algunos momentos es una moda. Entonces, yo digo que soy inclusivo. En muchos casos, yo soy inclusivo por ahorrarme impuestos en inclusión laboral, pero realmente voy a ver si la persona con discapacidad sí trabaja en la empresa o simplemente lo contrato, le pago seguridad social y lo dejo en la casa haciendo nada. Entonces creo que gracias a los beneficios de la ley, sí hay una inclusión en el papel, pero en la práctica, en algunos contextos todavía hace falta. Pues Juan Carlos, realmente ha sido para nosotros muy grato tenerte acá, aprender sobre este tema porque da temores, como hablábamos ahora, en ocasiones uno no sabe cómo hablarle a las personas y hoy hemos aprendido muchísimo. Esperamos que ese sueño de ciudad que tienes inclusiva pues también nos permea a todos los que estamos escuchándote hoy y a los que escuchen este podcast. Pues un abrazo, muchas gracias. Ay, ¿en serio ya acabó? Oh, es que estaba tan deliciosa esta conversación, clara, tranquila. ¿Cómo es que dicen que en la televisión... ¿Un minuto vale oro? Sí. No, pues por supuesto. No, pero de verdad, muchas gracias a ustedes porque sin duda alguna podemos traer este tema a espacios a donde tal vez de estos temas
no se habla mucho. Yo siempre tengo una filosofía y es ir a donde otros no van para no quedarse en el mismo círculo. Gracias por las preguntas sorprendentes. Gracias porque creo que con este tipo de espacios podemos seguir construyendo una sociedad más inclusiva en la que eliminemos la barrera actitudinal, la de la comunicación y la información y la barrera de la accesibilidad. ¿Qué le diría a los jóvenes? Casi siempre nosotros, cuando somos profesores, tú has sido profesor también de comunicación, Sí. cuando somos profesores vemos que los jóvenes hacen trabajo sobre jóvenes en términos generales, es lo que... Y hay dos poblaciones que yo encuentro que no trabajan generalmente en proyectos, que son las personas de la tercera edad, casi no las incluyen los jóvenes en sus trabajos de universidad, no. Y de pronto mucho menos a las personas con alguna condición de discapacidad. ¿Qué le dirías a los jóvenes estudiantes ya que estamos en un espacio universitario? Primero, que se arriesguen. Hay mucho material investigativo frente al tema de población con discapacidad y sobre todo frente al tema de personas mayores, en las que yo no he notado tanta inclusión en la comunicación, por ejemplo, en la publicidad y demás. Que se arriesguen a hacerlo, que van a encontrar una población receptiva, que algunos de pronto pondrán barreras porque, ay, pero otro trabajo, bueno, sí, pero pues es que es la única manera de poder visibilizar estos temas a nivel académico. Y que cuando tengan la oportunidad de construir sus emprendimientos, tengan en cuenta personas con discapacidad, tengan en cuenta adultos mayores que sepan de los temas para ser coequiperos, porque creo que por ahí comienza la inclusión laboral. Coequiperos desde ir a la cafetería o a la oficina de planeación con una pola a resolver parte de los problemas de los objetivos generales y específicos, hasta ser los compañeros de trabajo, de estudio, compañeros de vida. Creo que es importante y es un reto. Ahí se los dejo. Listo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar acá en Esfera Pública. Un abrazo a ustedes y recuerden que las limitaciones solo están aquí en la mente. Hay que vencer las barreras físicas, comunicativas y actitudinales para ser mejores personas y sobre todo para abrir más esta esfera pública. Un abrazo para todos. Esfera Pública Podcast. Dirige Arturo Rojas con la producción de María Alejandra Marín y Andrea Gisela Orostegui. Apoya Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital y Sala Contacto del Politécnico Gran Colombiano, Generación 2026. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.